Bienvenidos a las noticias. Esta jornada está marcada por la creciente tensión en torno a Irán, ya no solo desde el punto de vista diplomático, sino también desde el plano militar, a lo que este país responde con una clara advertencia: suspender las exportaciones de petróleo iraní a Europa desde la próxima semana. Eso significa que a medida anunciada por el Parlamento iraní entraría en vigor antes del plazo previsto para el embargo del bloque comunitario. Y en este contexto, el vicecanciller ruso ha declarado que Occidente va destruyendo las perspectivas de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán al aumentar la presión sobre este país a través de las sanciones. Precisamente estas limitaciones pueden causar el aumento hasta de un 30% de los precios del oro negro en el mercado mundial, conforme a los preocupantes pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Entre tanto, la directora general adjunta del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores ha comentado la posibilidad de un ataque contra la República Islámica. Asegura que el país hebreo no planea una operación militar, puesto que aún no se han agotado todas las herramientas pacíficas para la solución de este asunto. Subrayó que su Estado no tiene nada en contra del pueblo persa, sino no vislumbran otros medios de influencia en Teherán. Además, según ciertos informes en el gobierno hebreo, creen que en caso de que se ejecuten acciones bélicas contra esa república, esta no respondería con un ataque. Y para hablar más sobre la posibilidad de que Teherán introduzca un embargo anticipado contra la Unión Europea y las posibles consecuencias de este paso, conectamos con el analista internacional Chente Recondo en directo. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Desde la semana que viene, Irán planea el corte del suministro de petróleo para Europa. ¿Se puede calificar como una maniobra de adelanto y una respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque europeo este lunes? Además, ¿por qué las limitaciones de la Unión Europea para nuevos contratos entran en vigor en julio? Efectivamente, Europa creía que todo estaba en sus manos, creía la Unión Europea que podía controlar los tiempos y por eso hasta julio se daba de plazo para ir cortando los suministros de Irán, más que nada para asegurarse alternativas a ese suministro que tanto necesita la Unión Europea, ¿no? La medida que ha tomado el Parlamento iraní evidentemente muestra de que Irán está dispuesto a jugar en esa baza diplomática y que está dispuesto también diplomáticamente a responder a medidas contra el interés de la soberanía nacional iraní. Y en esa clave yo creo que habrá que entender ese adelanto del propio Irán a las medidas que la Unión Europea decida tomar. Un juego de ajedrez que busca demostrar quién es el más poderoso. Ahora, si Irán cesa el alimento energético de Europa, ¿cómo afectaría eso, sobre todo, a los países del viejo mundo y a los más vulnerables por la crisis, como España, Italia y Grecia? Efectivamente, no olvidemos que Grecia, el Estado español e Italia dependen de cerca del 14% del petróleo iraní, y buscar alternativas como está buscando la Unión Europea en el Golfo Pérsico, en Nigeria, en Noruega o incluso con el petróleo libio, pues se muestra bastante alejado de la realidad. El Golfo Pérsico, las petromonarquías de la región pueden aumentar la producción, pero no olvidemos también que tienen contratos en vigor con otras partes o con otros estados del mundo, sobre todo en Asia, y otro tanto ocurre con Nigeria y con Noruega. Y en el caso libio, además, tenemos constancia de que la situación libia, a pesar de que algunos quieren presentarla como normalizada, pues las últimas noticias nos están dando a entender de que en Libia todavía dista mucho de esa normalización que algunos quieren presentar, y ello también va a dificultar esa extracción del crudo, que evidentemente es por lo que suspira o en su día suspiraron países como Italia, ¿no? Y en todo este juego tampoco yo creo que cabría olvidar la paradoja que se da de que el impulsor de todas estas medidas, Estados Unidos, evidentemente no tiene nada que perder, porque Estados Unidos no depende del petróleo iraní, hace tiempo que no importa petróleo iraní, que sus aliados como Arabia Saudí, bien sea vendiendo a la Unión Europea o bien sea ampliando el precio del petróleo, va a aumentar los ingresos, y en definitiva vamos a ver cómo una vez más la Unión Europea va a quedar gravemente dañada con esa política de seguimiento de las directrices de Washington. Claro, ya lo decía usted, Estados Unidos no va a ser el más afectado con estas medidas, sino que la comunidad internacional en general. Principalmente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha expresado su preocupación por el posible suspensión de las exportaciones iraníes y pronostica un alza de precios del crudo en el mercado mundial. ¿Hasta qué punto es posible que este pronóstico se cumpla? ¿Y Arabia Saudí podría suplir la demanda? ¿Hay otras alternativas para este suministro?
Yo dudo que lo haya y evidentemente el incremento del precio del barril, como bien apunta el Fondo Monetario Internacional, yo creo que va a ser más que evidente y eso va a generar todavía mayor incertidumbre económica, como bien habéis señalado, en las economías más dañadas, las economías de la Unión Europea más dañadas a día de hoy, ¿no? Y por otra parte, Arabia Saudí no tiene capacidad, aún aumentando la producción del petróleo, para suministrar el petróleo que hoy en día tiene en sus manos Irán de cara a la Unión Europea. Y además hay otro dato que no hay que olvidar, que en el caso de que Irán deje de exportar petróleo a la Unión Europea, evidentemente a corto plazo va a suponer una merma económica, pero como digo, no debemos olvidar que la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Irán se producen hacia otros estados como Japón, India, Corea del Sur o incluso China, ¿no? Y son estados que evidentemente no están por la labor de implementar esas sanciones económicas que desde la Unión Europea se quieren poner en marcha.